Mi nombre es Ángel de Jesús Guzmán Castañeda y les vengo a hablar de la Proyección 1. Esta Proyección 1 trata sobre las causas y condiciones de la independencia de México. En estas representaciones veremos cómo influyeron los cambios de España, las reformas borbónicas y inicia el movimiento de insurgente. Las reformas borbónicas buscaban centralizar el poder de la monarquía española y aumentar su eficiencia. O sea, de que quisieron que el poder se fuera más hacia Nueva España para dejarnos a nosotros los indígenas sin poder. Incluyeron cambios administrativo, financiero y militar, además de la expulsión de los jesuitas. Estos cambios afectaron mucho a la historia de Nueva España, como podemos ver aquí en estos tres ejemplos. Ahí está, ya lo señalé. Entonces, estos descontentos ayudó a que creciera la ciudad de Independencia. En 1808, Napoleón invadió España y quitó al rey. Esto provocó un vacío en poder en Nueva España. Muchas personas comenzaban a pensar que podían gobernarse solas. Se crearon juntas. Esto dio muchos impactos en ese momento, como estos que van a salir aquí. Se crearon juntos y sumergieron más ideas de la independencia. Esto preparó el camino para el inicio del movimiento independentista. En resumen, el movimiento insurgente fue en 1810, que una conspiración en Querétaro encabezada por Miguel Hidalgo dio inicio al levantamiento contra el dominio español. El movimiento tuvo apoyo del pueblo tras la muerte de Hidalgo, Morelos y Pavón. Finalmente, México logró su independencia en 1821. Estos cambios, para concluir, estos cambios están relacionados porque explican por qué comenzó la independencia de México. Bueno, yo les voy a hablar sobre la progresión número 2, que es las leyes de reforma y su transformación en el Estado mexicano. Bueno, esta progresión se conforma de tres temas, que es la ley primera, que es la ley Juárez. La ley Juárez buscaban abolir los privilegios que tenían ciertas personas del clero y del ejército. Su objetivo era que todas las personas fueran juzgadas por las mismas leyes y con los mismos derechos. Su impacto en ese momento fue que los conservadores no querían que estas leyes se quitaran para ellos porque ellos querían seguir siendo más top. El poder de instituciones muy fuertes en ese tiempo, que eran especialmente las iglesias y el ejército. Las repercusiones fue que gracias a esta ley se fortaleció el derecho a la igualdad y también fue una causa importante entre conservadores y liberales que más adelante estalló en la Guerra de Reforma. El segundo tema es la Ley Lerdo en 1856. La Ley Lerdo buscaba vender las grandes propiedades de la iglesia y las tierras que no estaban siendo habitadas ni trabajadas para vendérselas a nuevos propietarios y así activar la economía. Bueno, un impacto en ese momento fue que la ley movió estas tierras para sus nuevos dueños, hizo que muchas personas indígenas o gente que trabajaba en el campo perdiera todo y pues lo cual generó problemas sociales muy fuertes más adelante. Fue que esta ley ayudó a reducir el poder económico de la iglesia y a favorecer parte de la economía mexicana. Sin embargo, también trajo desigualdades y conflictos más por los trabajadores que pues perdieron sus tierras. El último tema es la Ley Iglesias en 1857. La Ley Iglesias regulaba los cobros de la iglesia religiosos como bautizos, ceremonias, para que no se les cobrara cuotas excesivas, sobre todo a personas que eran pobres. En ese momento fue que la iglesia pues dejó de ganar porque pues ya no cobraban tanto y eso también benefició a los pobres que podían casarse, bautizarse, bendecirse, todo lo que quisieran, pues porque ya no les cobraban cuotas exageradas. Pero sin embargo esto enojó a los conservadores porque ellos no estaban de acuerdo. Bueno, esta ley también ayudó a limitar el flujo de la economía dentro de la iglesia y del clero y reforzó la idea de que el Estado debería también apoyar a la gente pobre
o a la gente más vulnerable. También contribuyó al conflicto que terminó con la Guerra de Reforma. Bueno, en conclusión, las leyes de reforma representaron un gran cambio en el Estado de México. La ley Lerdo y la ley Iglesias pues ayudó para que los privilegios del clero y del ejército fueran menos y no tuvieran mucho. Buenos días, hoy les voy a hablar sobre la prohibición 3 que habla sobre la intervención extranjera que México enfrentó en el siglo XIX. El primer tema habla sobre la primera invasión francesa. Francia se molestó porque México no quiso pagarles indemnizaciones a algunos comerciantes franceses por los daños causados. Por eso bloquearon Veracruz y atacaron a San Juan de Ulúa. Y al final México tuvo que pagar 600,000 pesos a Francia para evitar una guerra más grande y conflictos mayores. El impacto de ese entonces fue que México quedó más pequeño y más debilitado, y en base a eso se fortaleció la idea de cuidar la soberanía y el país tuvo que reorganizarse y buscar el gobierno más fuerte. El segundo tema habla sobre la intervención norteamericana. Habla sobre cómo Estados Unidos empezó la guerra después de quedarse con Texas. Aprovecharon los conflictos internos de México para invadir el país y llegaron a tomar la Ciudad de México, y a causa de eso México tuvo que confirmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ya que perdieron más de la mitad de su territorio. Esto se vio que México era débil y no tenía suficiente fuerza militar, y empeoraron los problemas entre liberales y conservadores, así como también México quedó muy vulnerable a más intervenciones. El tercer tema habla sobre la segunda intervención francesa. Por las deudas y la crisis, Francia intervino otra vez e intentó poner a Maximiliano como emperador. México ganó en ese entonces la batalla del 5 de mayo, pero luego los franceses tomaron la capital y cuando Francia se retiró del imperio, cayó e ingresó la República. El impacto fue de que se fortaleció la República y las ideas liberales, y que México reafirmó su independencia y se consolidó la separación entre Iglesia y el Estado. La conclusión de estos tres temas es que estas tres intervenciones demostraron lo vulnerable que es México y cómo fue vulnerable en el siglo XIX por sus crisis políticas, económicas. Aunque el país sufrió pérdidas graves, también aprendió a defender su territorio, fortalecer su gobierno y reafirmar su independencia. Todo esto ayudó a formar el Progresión número 4. Resumen: tras la independencia de 1821, México vivió inestabilidad política, desigualdad económica y falta de derechos para la mayoría de la población. Impacto: esto generó descontento social y el surgimiento de movimientos de resistencia. Repercusiones: preparó el camino para futuras transformaciones como la Constitución de 1917. Resistencia obrera. Resumen: los trabajadores vivían explotación laboral, los salarios, jornadas largas y falta de derechos. Impacto: mostró el malestar de la clase obrera y la urgencia de mejorar condiciones laborales. Repercusiones: dio origen a sindicatos, huelgas organizadas y leyes laborales modernas. 2. Resistencia campesina. Resumen: la tierra estaba concentrada en pocas familias, aunque el peonaje fue aboleado en papel, siguió funcionando. Los campesinos vivían en pobreza y dependencia. Impacto: provocó levantamientos y demandas de restitución de tierras. Repercusiones: inspiró la lucha agraria de la Revolución y la reforma agraria del siglo XX. Lucha de las mujeres. Resumen: las mujeres vivían en una sociedad patriarcal que limitaba derechos legales, educativos y políticos. Impacto: comenzaron a organizarse en clubes, escribir y exigir igualdad. Repercusiones: lograron avances como la educación femenina y el derecho al voto en 1953. Mi nombre es Rafael Sánchez Morales, me tocó la profesión 5, la cual tiene el nombre del México conservador del siglo XIX.
En esta progresión se abordaron temas como las características conservadoras que emergieron en el siglo XIX y sus expresiones, así como proyectos monárquicos, centralismo político, conservaciones religiosas y sociales, para interpretar cambios y continuidades y podamos asumir y reconocer cómo influyó esto en nuestro sistema de gobierno del México actual. Un pequeño resumen de esta progresión es que durante este periodo de México surgieron ideologías conservadoras que tuvieron muy influenciados por sus homólogos europeos. En lugar de representar un bloque unificado y monopolítico, estos principios conservadores encontraron eco de diversiones y cimientos de las sociedades mexicanas, cada una con motivaciones distintas para resistirse a los cambios, para desafiar los liberales. Así, un congreso sentó las bases para la redacción de la Constitución de 1857, que México reflejaba los municipios liberales y las sociedades de la Iglesia. El impacto de esta progresión fue un poco más notable en la sociedad, puesto que en el ámbito social y político hubo notables diferencias y en el ámbito político inició la llamada Guerra de Reforma, quien dividió al ejército en conservadores y constitucionalistas. También ocasionó que hubiera una pequeña invasión por parte de Maximiliano, quien fue derrotado en el Cerro de las Campanas. Las repercusiones, durante el siglo XIX el México conservador se caracterizó por su oposición a las reformas liberales, defendiendo el poder de la Iglesia y el centralismo. Esto provocó guerras civiles como la Guerra de Reforma e incluso permitió la intervención extranjera con el Segundo Imperio Mexicano. Estas acciones causaron inestabilidad política, retrasaron el desarrollo del país y deshabilitaron la formación de un Estado moderno. Y eso sería todo de la progresión 5. Hoy les vengo a hablar sobre la progresión 6, que trata sobre los cambios en la propiedad de la tierra, el despojo de territorios, las rebeliones indígenas y cómo surgió la categoría de indio. Bueno, esta progresión tiene 4 temas. El primero es propiedad y desamortización. La propiedad se divide en pública, privada y corporativa. Como la ley Lerdo, se obliga a vender las tierras que pertenecían a la iglesia y a las comunidades indígenas. Esta hizo que muchas comunidades perdieran su tierra. El impacto que tuvo en ese momento fue que los indígenas perdieron sus terrenos y se quedaron sin medios para trabajar. Unas repercusiones a largo plazo fue que hubo más pobreza, desigualdad, concentración de tierras en pocas manos. El segundo tema es el deslinde de tierras y porfiriato. Durante el porfiriato, las leyes de deslinde ayudaron a quitar las tierras a sus pueblos para dárselas a hacendados. Más de 42 millones de hectáreas quedaron en manos y de pocas personas. El impacto que tuvo en ese momento fue que muchas comunidades fueron desplazando de sus tierras, y las repercusiones a largo plazo fue que se aumentó la injusticia social, y esto fue una causa de la Revolución Mexicana. El tema 3 es que las rebeliones indígenas trata que los pueblos indígenas se levantaron en armas para defender sus tierras en castas. La rebelión ya que fue de Tomochic en 1891. El impacto que tuvo en ese momento fue que hubo enfrentamiento, muertes y represión del gobierno. Las repercusiones a largo plazo fue que esas rebeliones demostraron la inconformidad social por la lucha por la justicia. Y el último es la categoría el indio. El término indio, como una forma de clasificar y de imaginar a los pueblos indígenas, se usó para justificar la discriminación durante la conquista y después de la revolución. El impacto en ese momento fue que los indígenas fueron vistos como inferiores. Las repercusiones a largo plazo fue que persistió el racismo, la exclusión social y la pérdida cultural. En conclusión,
En los temas están relacionados a que muestran cómo los pueblos indígenas fueron afectados por las leyes, el despojo de tierras y la discriminación, pero también cómo lucharon para defender sus derechos. Muchas gracias. El día de hoy les hablaré sobre la progresión 7, que trata sobre el porfiriato. Es un periodo que va de 1876 a 1911, cuando Porfirio Díaz gobernó México casi sin interrupciones. Es una etapa muy importante porque mezcló la modernización y el crecimiento, pero también mucha desigualdad, represión y problemas sociales, que terminaron provocando la Revolución Mexicana. La llegada de Díaz al poder fue después de levantarse contra la reelección, primero con Juárez y luego con Lerdo, con el plan de Tutextepec. Finalmente ganó la presidencia en 1876. El impacto que tuvo fue que empezó un gobierno muy fuerte que prometió orden y progreso. Hasta el día de hoy, sus repercusiones es que en este periodo nos dejó grandes debates sobre la reelección, el abuso de poder y la importancia de cambiar de gobernantes para evitar que alguien se quede tanto tiempo. Cambio de hoja. El segundo tema es sobre la modernización y el auge, de 1877 a 1900. Durante estos años se modernizó el país, se construyeron ferrocarriles, creció la minería, llegó mucha inversión extranjera y el grupo de los científicos influyó en México. El impacto es que se modernizó demasiado rápido el país y la economía creció bastante. Hasta el día de hoy sus repercusiones es que mucha mano de obra e infraestructuras vienen desde el porfiriato, pero también heredamos la gran desigualdad económica que creó en esos años. También hubo problemas en el campo. En el norte los asentados cerraron las pastizales, lo que afectó a bastantes comunidades. Los campesinos empezaron a organizarse y hasta el día de hoy todavía existen conflictos agrarios y peleas por tierra y agua en varias regiones del país. También hubo huelgas de Cananea y Río Blanco. Los obreros pidieron mejores condiciones y el gobierno respondió con represión. Esto mostró el autoritarismo del régimen. Hasta el día de hoy, gracias a estas luchas obreras, existen las leyes laborales, los sindicatos y los derechos para los trabajadores. También hubo censura y control. El reglamento de noviembre de 1906 limitaba lo que los trabajadores podían leer, incluso quién podía visitarlos. Impactó porque se restringieron muchísimas libertades básicas. Hasta el día de hoy se valora más la libertad de expresión y el derecho a informarnos sin que seamos censurados. También hubo decadencia y caída, ya que Díaz perdió apoyo cuando quiso imponer a algún sucesor, Ramón Corral, lo que dividió a su propio grupo político. Impactó ya que hubo un debilitamiento del régimen. Hasta el día de hoy, esto nos recuerda la importancia de las elecciones transparentes y de evitar gobiernos demasiado largos. Como último tema, el porfiriato dejó avances, pero también muchas heridas y muchos de los problemas que todavía vivimos, como la desigualdad, los conflictos de tierra, los derechos laborales y las discusiones sobre la democracia, tienen sus raíces desde este periodo. Solo nos queda aprender y mirar hacia el futuro. La crisis económica y el descontento social, de 1900 a 1911. La crisis económica. En estos últimos años, el porfiriato tuvo una fuerte crisis. Subieron los precios, bajaron los salarios y hubo demasiados despidos. Y la crisis mundial de 1907 afectó al país. Impactó ya que hubo una grave pobreza de trabajadores y campesinos. Hasta el día de hoy sus repercusiones es que México sigue siendo vulnerable a crisis internacionales que afectan la economía y los salarios. Hola a todos, mi nombre es Gabriel Ramírez Cortés, soy del grupo Quinto C, mi número de lista es 30. Y bueno, les vengo a hablar sobre la progresión 8, donde el personaje principal o con el que inicia esto es Francisco I. Madero. Francisco I. Madero inició la revolución en 1910 mediante el Plan de San Luis, donde llamó al levantamiento armado con el lema sufragio efectivo, no reelección. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún presidente se puede volver a reelegir, ¿ok? Solamente una vez. Su objetivo era terminar con la dictadura porfirista y restablecer un sistema democrático en México.
Tras la renuncia de Porfirio Díaz, Madero asumió la presidencia, pero enfrentó diversos grupos revolucionarios y fue derrocado y asesinado durante la Decena Trágica en 1913. Cabe aclarar que pues muchos líderes aquí fueron asesinados, así como muchos otros traicionados. Muy bien. El impacto. En Madero, bueno, Francisco y Madero marcó el inicio formal de la Revolución Mexicana y abrió el camino para el cambio político. Su triunfo representó el fin político y la esperanza de un mejor México, un mejor país democrático. Sin embargo, su incapacidad para consolidar los distintos grupos revolucionarios evidenció las profundas divisiones sociales y políticas de México. Durante las repercusiones actuales que tiene hoy en la actualidad, tras la muerte de Madero, simboliza la fragilidad política del país en este periodo, y dejó claro que la lucha revolucionaria no terminaría con un simple cambio de presidente. Su figura se convirtió en un símbolo de ideal democrático y un recordatorio de la necesidad de la transformación más profunda de México. Otro personaje que vamos a ver a continuación es Emiliano Zapata. Emiliano Zapata fue un líder campesino de Morelos que luchó por la restauración, restitución de tierras por las comunidades agrarias, con el plan de Ayala, con el cual desconocía Madero por no cumplir las promesas de la reforma agraria. Zapata se convirtió en un símbolo de lucha por la justicia. Vamos. Francisco Villa. Francisco Villa, creo que ya muchos lo conocen, pero vamos a dar un resumen de él. Francisco, que lo apodaban entre alias Pancho, fue un líder de la División del Norte y uno de los revolucionarios más influyentes, reconocido por su habilidad militar. Controló amplias zonas del norte del país, lo que actualmente pues es Sonora, Tamaulipas y todos esos estados, y participó en importantes batallas durante la revolución. Tuvo alianzas y conflictos con otros líderes revolucionarios, pero pues como muchos de aquí, fue asesinado en 1923, lamentablemente, pero tuvo un impacto muy significativo, ya que Villa fortaleció la lucha armada en el norte y dio estabilidad a las fuerzas revolucionarias. Gracias a su organización militar, también impulsó reformas y promovió mejoras en las condiciones de vida. Dio condiciones de vida mucho mejor a las personas, ayudándolas y demostrando que pues aunque fue para muchos la mejor persona, pues para otros no lo fue así. Siguiendo con todo esto, territorios que controlaba su presencia obligó a otros líderes a reorganizarse, otra vez desde cero, y definir sus estrategias, ya que pues él era pues alguien que no era para nada fácil, ¿no? Fácil de derrotar y fácil de llevar como enemigo. Las repercusiones actuales. La figura de Villa se convirtió en un referente del nacionalismo popular y fue símbolo de la resistencia contra la injusticia. Su influencia marcó la historia militar y social de México y su imagen permanece profundamente arraigada en la cultura e identidad nacional. Pues bueno, eso ha sido pues todo por mi progresión. Muchas gracias y adiós. Soy Fernando y hoy les vengo a hablar sobre algunos de los acontecimientos internacionales que formaron el contexto en el que surgió la Revolución Mexicana. Estos temas son como la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Total, el papel de la propaganda y la presencia de las figuras como el León de Trotsky. Son relevantes porque muestran cómo el mundo estaba cambiando política, social y económicamente. Comprender este contexto nos permite entender mejor por qué en México también demandaban las transformaciones profundas y cómo los movimientos globales influyeron en las
en las ideas, las decisiones y las luchas de nuestro país. Como primer punto, vamos al tema de la Revolución Rusa, en la cual, pues, este acontecimiento de la Revolución Rusa inició en 1917 como resultado del hartazgo del pueblo frente al gobierno del zar Nicolás II. Rusia vivía una gran desigualdad, pobreza, represión política y una crisis provocada en por su participación en la Primera Guerra Mundial. Las protestas, huelgas y movimientos obreros llevaron al derrocamiento del zar y el ascenso de los bolcheviques, liderados por el Lenin y apoyados por figuras claves como León de Trotsky. El impacto que vemos aquí fue que transformó por completo el sistema político ruso, acabó con el absolutismo zarista y dio origen al primer estado socialista del mundo. Y pues las repercusiones que vemos hoy en día pues es más que nada pues porque las ideas socialistas y los debates sobre la justicia social, el reparto de la riqueza y derechos de los trabajadores siguen influyendo en la política internacional y en movimientos de muchos países, incluido México. Y ahora, pasando como segundo punto, vamos a pasar a lo que mencionamos anteriormente en el primer punto, el cual es la figura de León de Trotsky. Pues aquí pues lo que nos dice la progresión es de que Trotsky fue uno de los líderes más importantes de la Revolución de Octubre, pues organizó el Ejército Rojo, participó en el gobierno bolchevique y luchó por mantener vivas las ideas originales del socialismo. Después de las diferencias con Stalin, fue perseguido, expulsado de la URSS y buscó refugio en varios países hasta llegar a México, donde vivió sus últimos años y donde fue asesinado en 1940. El impacto que esto ocasionó fue que su pensamiento político influyó en movimientos obreros estudiantiles alrededor de la política internacional y repercusiones en la actualidad, pues es más que nada porque sus escritos siguen estudiándose y han formado parte de la base teórica de movimientos de izquierda en muchos países. México también recuerda su llegada como ejemplo de asilo político y libertad ideológica. Pasando al tercer punto, vamos al famoso acontecimiento de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 fue un conflicto global originado por rivalidades económicas, alianzas militares, tensiones nacionalistas y competencia imperial entre las potencias europeas. El asesinato del archiduque Francisco Fernando desató la guerra, pero las causas venían acumulándose desde décadas atrás. Y el impacto de este acontecimiento, de este hecho, fue que redibujó el mapa mundial, provocó la caída de imperios, generó millones de muertes y modificó profundamente la economía, la sociedad y la política internacional. Las repercusiones hoy en día son pues que muchos de los conflictos actuales en Europa, Medio Oriente y Asia tienen raíces en las decisiones tomadas al finalizar la guerra. Además, este conflicto impulsó el desarrollo tecnológico y militar que todavía influyen en la geopolítica moderna. Pasando al punto 4, hablamos ahora de la guerra total. La primera guerra mundial introdujo un nuevo tipo de conflicto, la guerra total, en la cual toda la población, no solo el ejército, participa de forma directa o indirecta, pues la industria, la economía, los medios de comunicación y hasta la vida cotidiana
se pusieron al servicio del esfuerzo bélico. El impacto que esto ocasionó fue que alteró la forma de vivir de millones de personas. La producción se enfocó en armas, los alimentos escasearon y los gobiernos intervinieron más en la economía. Repercusiones hoy en día fue que este concepto sigue vigente pues en las guerras actuales, como lo hemos visto, como la de Medio Oriente o Ucrania, que pues es también de los que hemos escuchado hasta el día de hoy. Pues las ciudades, hospitales, la energía, agua y economía se convierten en objetivos estratégicos. Como siguiente punto, el punto número 5 que estamos abarcando en esta progresión es la guerra civil en Rusia. Pues tras la Revolución de Octubre, Rusia cayó en una guerra civil entre el Ejército Rojo, los cuales son los bolcheviques, y el Ejército Blanco, que representaban los opositores al nuevo régimen. Esto pues fue un conflicto violento, pues buscaba decidir el futuro político del país. Y bueno, el impacto fue que pues consolidó el poder de los bolcheviques y dio lugar a la creación de la Unión Soviética en 1992. Repercusiones en la actualidad son que los modelos de gobierno centralizado, el papel de los partidos únicos y las tensiones entre ideologías opuestas son temas que siguen discutiéndose en la política mundial. Como penúltimo punto, nos encontramos con la ideología política. Esto pues es más que nada porque durante este periodo surgieron o se fortalecieron ideologías que marcaban el siglo XX, como el socialismo, el comunismo, el capitalismo, el nacionalismo y pues los liberales reformistas. Todas proponían formas distintas de organizar la sociedad, la economía y el poder político. El impacto de esto pues fue porque guiaron revoluciones, reformas, guerras, decisiones que cambiaron el rumbo de países enteros. Entonces, con esto, lo que puedo decir de repercusiones en la actualidad es de que pues las ideologías continúan definiendo partidos políticos, movimientos sociales y debates como la igualdad, los derechos laborales, la democracia y la libertad de expresión. Y como séptimo y último punto, pero no menos importante, nos encontramos con propaganda. La propaganda. Pues la propaganda se convirtió en una herramienta poderosa durante la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Los gobiernos la usaban para influir en la opinión pública, justificar acciones, motivar a la población o atacar a sus enemigos, y esto pues tuvo un impacto significativo, pues transformó la forma en la que los gobiernos se comunicaban con la gente. La opinión pública pues el impacto que esto ocasionó fue que transformó la forma en la que los gobiernos se comunicaban con la gente. La opinión pública se volvió un elemento estratégico, y con esto pues las repercusiones hoy en día son que pues esta propaganda sigue existiendo mediante medios tradicionales, redes sociales, publicidad política, campañas digitales que moldean percepciones en todo el mundo. Vieron que pues hasta el momento siguen repercutiendo tanto la propaganda como los temas anteriores que hemos visto, y pues la verdad son temas importantes que hemos visto a lo largo de esta progresión número 9 de nuestra. Buenos días, a continuación les hablaré acerca de la progresión 10 en la UAC de Conciencia Histórica 2. En esta progresión se estudian las características de la posrevolución mexicana y el cardenismo, analizando cómo influyeron en la vida social, económica y política del país. También se revisan conceptos clave como crisis política, nacionalismo, ingeniería social y neocolonialismo.
Impulsó la creación de símbolos nacionales, reformas educativas y el orgullo por lo mexicano. Repercusión. Influyó en políticas culturales, en la educación y en la identidad nacional que prevalece hoy. Tema 3. Ingeniería social. Resumen. Se refiere al uso de conocimientos sociales por parte del Estado para modificar la conducta de la población bajo valores o normas específicas. Impacto. Permitió organizar programas educativos, culturales y sociales para transformar a la sociedad mexicana y fortalecer al nuevo Estado. Repercusión. Sentó las bases de políticas que siguen vigentes, como campañas de alfabetización y educación cívica. Tema 4. Neocolonialismo. Resumen. Forma de dominación donde potencias extranjeras ejercen influencia económica y cultural sobre países independientes, especialmente sobre países con economías débiles. Impacto. México se volvió dependiente de empresas extranjeras, especialmente en el petróleo y otros recursos. Repercusión. Este fenómeno motivó acciones como la expropiación petrolera de 1938, una de las decisiones más importantes del cardenismo. Tema 5. Cardenismo. Resumen. Gobierno de Lázaro Cárdenas 1934-1940, caracterizado por reformas sociales, reparto agrario y la expropiación petrolera. Impacto. Fortaleció la identidad nacional, benefició a campesinos con tierras, rompió con el dominio extranjero sobre el petróleo, impulsó la educación socialista. Repercusión.